Y ahora vamos a tocar otro tema que tiene que ver con las normas ISO sobre compras sustentables. La evaluación o el estudio que se está realizando en el diseño de una nueva ISO que aparentemente va a tener el número 20.400, pero estamos con una especialista. Sí, a quien vamos a saludar y dar la bienvenida al programa. Ella es Adriana Rosenfeld, licenciada en Información Ambiental por la Universidad Nacional de Luján y coordinadora a nivel nacional e internacional de temas de responsabilidad social para el Instituto Argentino de Normalización y Certificación, que son las palabras que designan la sigla IRAM. Hola, ¿cómo le va? Adriana Rosenfeld, ¿qué tal, licenciada? Bienvenida al programa. Hola, buenas tardes. Bueno, nos vamos a dejar que usted nos explique lo básico para poder desarrollar esta entrevista, que sería qué es la norma ISO 20400. Bueno, yo considero que para entender de qué se trata este estudio de la norma 20400, es importante primero hablar un poquito de la norma ISO 26000, que es la guía de responsabilidad social que se publicó en el año 2010 y que es la única herramienta realmente de carácter internacional que refleja la visión de las buenas prácticas en el tema de responsabilidad social y que, como su nombre lo indica, es una guía, o sea que ofrece orientación en la temática de responsabilidad social a las organizaciones públicas, privadas, independientemente de la actividad que realicen, dónde estén localizadas o cuál sea el contexto en el cual desarrollan sus actividades. ¿Por qué digo que es una norma realmente internacional? Porque en su estudio, en el desarrollo de su texto, participaron 99 países y 42 organizaciones internacionales, por ejemplo, todas las agencias de Naciones Unidas y todas las otras organizaciones internacionales que ya tenían experiencia en otras iniciativas u otros antecedentes, otros documentos anteriores en responsabilidad social. Por eso, se dice siempre que es un documento que condensa acuerdos globales sobre definiciones, sobre principios de responsabilidad social, pero fundamentalmente lo que la 26000 le ha aportado al ámbito o a la temática de la responsabilidad social es poner claridad en cuáles son las áreas o las dimensiones que están comprendidas dentro del concepto de responsabilidad social. Entonces, a partir de la 26000, el consenso internacional es que cuando estamos hablando de cuestiones de responsabilidad social, no nos estamos refiriendo solamente a cuestiones ambientales, sino que las 7 materias o las 7 dimensiones que se ha acordado que forman parte de la responsabilidad social o que integran a la responsabilidad social son la gobernanza de una organización, el tema de derechos humanos, los temas relacionados con las prácticas laborales, las prácticas justas de operación, los asuntos de consumidores, todo lo que tiene que ver con la participación activa y desarrollo de la comunidad y, como ya dije, por supuesto, también las cuestiones ambientales. Entonces, más allá de aportar una definición consensuada a nivel internacional, una definición única, esta norma es la que le dio la materialidad a el concepto de responsabilidad social. A partir de la publicación de esta norma, han pasado apenas 3 años y pico. Puedo contarles que ha sido ampliamente aceptada porque tenemos evidencias, por ejemplo, que al menos 76 países la han adoptado como norma nacional sin ninguna modificación, que está traducida a 30 idiomas, sin lugar a dudas es la norma que sentó base
para una construcción ordenadora del concepto de responsabilidad social, ¿no? Y eso es lo que la legitima como documento, como herramienta que se usa como base conceptual. Licenciada, una consulta. Sí. Dentro de esos países que ya la han aceptado, sí. Se encuentran los grandes países, los países desarrollados, los subdesarrollados. ¿Dónde ha tenido más o es aleatorio esto? No, o sea, yo les podría después, si les interesa, dar el listado de países, pero en realidad hay países, así como en el estudio de la norma, en el desarrollo de la norma, participaron en proporción muchos más países en desarrollo que desarrollados. También en este momento, en la utilización, en la adopción de la norma, el número de países en desarrollo es mayor que el número de países desarrollados. Claro, ocurre, la pregunta venía más o menos en esa línea, porque muchas veces se desarrollan a partir de propuestas, cosas muy interesantes para el bien del medio ambiente, de las comunidades, de las sociedades, y aparentemente el 90% de los países adhieren, pero el 10% de los países que no adhirieron, por ahí son el 90% de los países que generan lo que tratamos de evitar, ¿no? O sea, países desarrollados frente a la aceptación de países no desarrollados. Claro. Bueno, ahí venía la pregunta. Claro. ¿No? Lo que pasa es que estamos en otro ámbito. No estamos en el ámbito de negociaciones intergubernamentales como puede ser Naciones Unidas. La ISO es una federación de organismos de normalización del mundo. Entonces, cada país tiene, reconocido por su legislación, un único organismo de normalización, un único organismo dedicado a generar normas voluntarias, ¿sí? Cada país tiene uno. O sea, esos organismos nacionales de normalización integran esta federación que es la ISO. En ese ámbito, en el ámbito de la ISO, lo que se construyen son estas normas voluntarias. Por eso digo que es importante que se tenga en cuenta que es realmente internacional, porque hubo representantes de 99 países, no hay 99 países desarrollados, claro, obviamente, claro, en el mundo, o sea que fue muy importante la influencia, la negociación, el consenso logrado, porque los intereses, no solamente de 6 partes interesadas, como son los consumidores, la industria, el gobierno, los trabajadores, las ONG y todos los servicios de consultoría, academias y demás estuvieron representados, sino que además los diferentes intereses de los países. O sea, esta norma dentro del proceso de normalización es única porque tuvo un doble nivel de consenso a nivel de países y a nivel de partes interesadas, y cada uno durante los 6 años que duró la generación del documento pudo participar haciendo valer esos que eran sus intereses legítimos. Licenciada, ¿eso serían los que llaman los comités espejo? ¿Eso sería replicar a nivel local lo que se estaba hablando internacionalmente? ¿O qué, cómo lo podemos definir esos Claro, comités? O sea, la ISO planteó una forma de trabajo a nivel internacional, a nivel de la ISO, ¿de acuerdo? Sí. En donde estuvieron 6 partes interesadas representadas y todos los países que quisieran participar. En cada uno de esos países que participaban en el nivel internacional, se replicó la forma de trabajo a través de la creación de sus comités espejos. Es por eso que, por ejemplo, en el caso nuestro, en el caso de Argentina, durante todo el proceso existió un comité espejo nacional que fue recibiendo los distintos documentos y haciendo los comentarios según los intereses de las partes interesadas, digamos, argentinas, de los stakeholders argentinos. Y con esa posición se iba al nivel internacional
para escuchar cuáles eran los intereses de los otros países, de los otros expertos, y a partir de allí lograr las negociaciones y el consenso. En este proceso fue el más numeroso en la historia de la ISO. Participamos alrededor de 700 expertos a lo largo de los 6 años, ¿no? Representando países y stakeholders. Esa, digamos, es la diferencia de el tipo de documento que es una norma ISO o una norma IRAM, que son normas voluntarias o internacionales o nacionales, con respecto a la pregunta que era, bueno, puede ser que a nivel intergubernamental, o sea, me imagino que la pregunta venía asociando el tema de responsabilidad social al de cambio climático, que se generan algunos documentos, convenios o protocolos o tratados intergubernamentales, pero eso es en otro ámbito, eso es en el ámbito de Naciones Unidas, no es en el ámbito de la ISO. Licenciada, ¿en cuánto tiempo aproximadamente, ¿en cuánto tiempo aproximadamente cree que va a estar desarrollada y ya puesta como ofrecimiento para ser aplicada esta norma? Esta norma está siendo aplicada en el mundo y en nuestro país ampliamente. La 26.000. La 26.000. Claro, pero hablando de la 20.400. Ah, la 20.400, pero, o sea, la 20.400 es otra cuestión. Aparte, la 26.000 está siendo aplicada, correcto, pero la 26.000, una de las cuestiones que tiene su enfoque es que la responsabilidad social primero debe diferenciarse de la filantropía y segundo debe derramarse a través de la esfera de influencia de cada organización. A partir de ese enfoque, de ese concepto, es que la ISO plantea, pero ya muy posteriormente, en el año 2013, la posibilidad de desarrollar una norma sobre compras sostenibles, que es esta futura 20.400, no está terminada todavía, no se ha publicado, estamos trabajando en el desarrollo de su texto. ¿Por qué? La idea es, primero, que la 20.400 esté absolutamente ligada a la 26.000, por eso comenté sobre la 26.000 primero. Sí, perfecto. Y la segunda cuestión es que un impulsor importantísimo de la responsabilidad social a través de estas esferas de influencia, estas cadenas de valor, son las compras. El proceso de compras, al incluir, como está planteando esta 20.400, el enfoque de la 26.000, al incluir la sustentabilidad en los procesos de compras, se va a dar un impulso mucho mayor al hacer operativo la 26.000, ¿no? Las cuestiones de responsabilidad social. Bien. Por eso aparece la idea de generar en el ámbito también de la ISO una norma sobre compras sustentables. Bueno, cuando esté implementada esta norma, seguramente volveremos a dialogar con ustedes y ver dónde está publicado, o sea, ver la parte práctica de esto que ahora la vemos como algo abstracto nosotros hasta que se implemente y saber los mecanismos y cómo funciona la implementación, porque no lo desconocemos totalmente desde nuestro ámbito. En este momento estamos en un estadio todavía primario en cuanto al desarrollo del texto. Estamos participando 30 países, o sea, también va a aplicar al ámbito público o al ámbito privado. Es una norma que permitirá incluir el concepto de sustentabilidad en los procesos de compras que tenga cada organización. Bien. Y previsto para su publicación, la publicación de la norma está prevista para el 2016. Después, Después, muy bien, cuando lo licenciada. implementen las organizaciones, dependerá de cada organización.
Bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Nosotros nos estamos yendo. Ya termina el programa, por eso es que no continuamos, pero le agradecemos y la volveremos a contactar seguramente. Esperamos seguir al aire dentro de 2 años. Y dale. Bueno. Espero que sí. Buenas tardes, muchísimas gracias. Gracias a usted. Chao, bueno, chao. hablábamos con Adriana Rosenfeld, licenciada en Información Ambiental por la Universidad Nacional de Luján, quien desarrollaba el tema de la norma ISO 26000 y concretamente lo que están desarrollando, que todavía no está en vigencia, la ISO 20400 sobre compra sustentable.